Hola y bienvenidos a estosmac.com. Comienzo con una serie de tutoriales en los que voy a realizar análisis de aplicaciones que suelo utilizar en mi día a día y que creo que pueden ser de utilidad a otros usuarios. En este tutorial voy a comenzar con una aplicación muy sencilla, pero muy útil para mí, que es Little Snitch. Little Snitch, aquí tengo su página web. El enlace lo voy a poner en estosmac.com, en la entrada correspondiente a este tutorial, para que podáis pinchar desde allí. Little Snitch, que la traducción al español sería algo así como el pequeño chivato o el pequeño soplón. Y es nuestro pequeño chivato porque nos va a avisar de todas las conexiones entrantes o salientes que tengamos en nuestro ordenador, hacia o desde Internet. MacOS X, como ya sabéis, es un sistema muy seguro, pero no es inexpugnable. Entre las medidas de seguridad de MacOS X está el cortafuegos, que ya viene activado por defecto. Pero si lo que queremos es conocer las conexiones entrantes y salientes que tenemos en tiempo real en cada momento en nuestro sistema y tener la posibilidad de bloquearlas, necesitamos un cortafuegos un poco más avanzado. Y aquí es donde entra en juego esta aplicación que os voy a mostrar hoy, Little Snitch. Un cortafuegos, o firewall en inglés, es un filtro entre nuestro ordenador e Internet, que sirve para permitir o para bloquear conexiones no deseadas. ¿Y por qué necesitamos un programa como Little Snitch? Bueno, pues en mi caso, para saber en cada momento qué conexiones entran o salen de mi ordenador, por si tuviera, por ejemplo, algún troyano, y también, por supuesto, para mantener la privacidad frente a lo que son malas prácticas de algunos programas. Lógicamente, si estamos conectados a Internet, tendremos siempre conexiones tanto salientes como entrantes. Por ejemplo, si yo accedo a una página web, por ejemplo, estosmac.com, estoy conectando. Aquí hay una petición y, por tanto, sale una conexión desde mi ordenador a Internet y me devuelve la página, y para mostrarme esa página hay una conexión entrante hacia mi ordenador. Bueno, son conexiones normales porque queremos entrar en una página, entonces es lógico que enviemos y recibamos datos. Pero sin embargo, también ocurre a veces que hay programas que no deberían conectarse a Internet y lo hacen sin saber muy bien para qué. En algunos casos, el programa se conecta por cuestiones normales, como por ejemplo comprobar en su servidor que estamos utilizando un software legal que cuenta con su número de serie, etc., o para comprobar si hay actualizaciones, y así lo hemos establecido en las preferencias. Pero también hay veces que hay programas que nada más instalarse hacen lo que se conoce como llamar a casa. Es decir, se conectan con su servidor y le envían algún tipo de información que desconocemos. Información nuestra. Se supone que información con fines estadísticos, como el tipo de ordenador utilizado, la memoria RAM, etc., o el tipo de navegación que estamos haciendo. Pero en muchos casos no sabemos qué información realmente está enviando. Yo en este caso, todo lo que puedo lo bloqueo, es decir, bloqueo todas las conexiones salientes, salvo que sean indispensables para el correcto funcionamiento de la aplicación. Entonces, para eso necesitamos Little Snitch. Little Snitch, una vez instalado, nos aparece aquí un icono en la barra superior, estas dos barras en las que nos va a mostrar en una las conexiones entrantes y en otra las salientes. Al ponernos encima, se nos abre el monitor de actividad. Entonces, cada vez que tengamos una conexión desde o hacia nuestro ordenador, nos va a avisar y nos va a pedir que la aceptemos o la bloqueemos, y con una serie de reglas. La primera vez que utilizamos Little Snitch es un poco lío porque cada conexión nos va a preguntar qué queremos hacer, pero una vez que esté configurado, nos olvidamos ya de Little Snitch para siempre y trabajamos con normalidad. Por ejemplo, fijaros, voy a cerrar aquí, fijaros en este icono, voy a abrir iTunes. Vemos que ahí se mueve y me aparece un anuncio y me dice qué aplicación es. iTunes. Bueno, la aplicación está en inglés, no hay forma de ponerla en español, no está traducida, pero bueno, más o menos creo que todo el mundo puede entenderlo. Nos dice que la aplicación iTunes, nos aparece el nombre y el logo, quiere conectarse a este servidor, a itunes.apple.com, en el puerto 443. Y tenemos que decidir si la aceptamos haciendo clic en Allow o la denegamos en Deny. Y tanto aceptarla como denegarla podemos hacerlo de dos formas. Bien, solo ahora hasta que cerremos la aplicación, o para siempre. Si lo ponemos hasta que cerremos la aplicación, la próxima vez que conectemos nos va a volver a salir este aviso y nos va a preguntar qué queremos hacer. Entonces podemos poner Forever y luego tenemos también más opciones. Cualquier conexión, es decir, cualquier conexión a itunes.apple.com. Solo conexiones por el puerto 443, solo a itunes.apple.com o solo a itunes.apple.com y por el puerto 443. Bueno, pues vamos a dejar esta, que es la que viene por defecto, y como es un servicio en el que confío, que es iTunes de Apple, y que sé que tiene que conectarse porque es un servicio también en la nube y por tanto hay conexiones para mostrarme novedades y demás, pues le voy a decir que Forever, que para siempre quiero aceptarlo. Entonces hacemos clic en Allow. Me vuelve a salir otra. ¿Veis? Otra nueva conexión tenemos.
Lo mismo, se quiere conectar a xp.apple.com. Bueno, pues vamos a decirle forever y allow. Vamos a ver, y parece que ya está. Entonces ahora, si cierro iTunes, cuando vuelva a entrar, ya no me va a preguntar por esas dos conexiones, que veis aquí que se movió porque estaba conectándose. Y aquí podemos verlo, iTunes. Ahí está. Bueno, a lo mejor en otro momento, trabajando con iTunes, pues hay un momento en el que vuelve a pedirnos otra conexión. Bueno, pues tenemos que decidir qué hacer con esa regla. Bien, vamos a salir. Vamos a entrar, por ejemplo, en Firefox. Abrimos Firefox y la primera vez, después de instalar Little Snitch, también me pregunta, voy a cerrar aquí, qué hacer con esta conexión que hace Firefox hacia el servidor de Mozilla, que es el servidor de Firefox. Bueno, pues le vamos a decir, en principio vamos a decirle que no. No por nada, sino para siempre, denegada. Y veo que funciona igual en principio, con lo cual todo perfecto, la dejamos así. Ahora fijaros, vamos a entrar en una página web, El País, por ejemplo. Bueno, me dice que quiere conectarse aquí a cort.as en el puerto 80. No sé lo que es eso, probablemente algo de publicidad. Vamos a decir denegar. Otra más, denegar, y vemos que dice que no se puede conectar. Es decir, que esas conexiones son indispensables para entrar en la web del país, para que me sirvan los datos. Eran temporales, con lo cual, al volver a entrar, desaparecerían. Pero, si queremos cambiar una regla que hemos establecido, no tenemos más que hacer clic en el icono y seleccionar Rules, reglas. En las reglas, en All Rules, todas las reglas, podemos ver todas las que hemos establecido. Podemos ver también que muchas de ellas vienen ya por defecto. Es decir, por ejemplo, ya para Safari ya vienen una serie de reglas. Permitir toda una serie de conexiones en la App Store, por ejemplo. Permitir cualquier conexión con la App Store, porque bueno, si no la permitimos no va a funcionar. Bueno, y toda una serie de procesos que son necesarios y que ya vienen configurados. Pero nos ponemos a ir aquí a Temporary Rules, por ejemplo, fotos en streaming, que es una que hice. Si la quiero eliminar, la borro. Y en cualquier momento me va a salir y me va a preguntar por las fotos en streaming. Bueno, nos vamos aquí. Por ejemplo, Firefox, habíamos denegado esta conexión, denegarla siempre. Bueno, pues aquí podemos cambiarlo. Hacemos clic con el botón derecho y podemos hacer editar regla. Está en denegar conexión y podemos poner allow. Ya está en verde, permitida. Pero también podemos borrarla. La borramos, entonces ahora voy a salir de aquí. Cuando entramos en Firefox, al haberla borrado, seguramente me volverá a preguntar. Bueno, pues no me pregunto ahora, pero en cualquier momento, mientras esté usando Firefox, como ahora, ahí está. Esta es una de Google, que se quiere conectar con Google. Vamos a decirle, bueno, pues es porque estoy aquí en el, si os fijáis, me aparece aquí el buscador de Google. Bueno, pues vamos a decirle que no, denegarla. Seguramente al denegarlo, si ahora busco aquí Little, bueno, me vuelve a preguntar. Entonces, bueno, para siempre, estas de Google, vamos a decirle que any connection permitidas. Muy bien, salimos de aquí. Bueno, entonces, siempre vamos a ver aquí las conexiones y tenemos varias opciones. Tenemos la opción muy interesante de Silent Mode, que es silenciarlo, que está en off, es decir, ahora está funcionando, pero tenemos la opción de permitir en un momento determinado, independientemente de las reglas que tengamos establecidas, permitir en un momento determinado todas las conexiones o denegarlas todas. Si vemos algún problema, que estuviésemos sufriendo un ataque, por ejemplo, que intentaran entrar en nuestro ordenador, podríamos venir aquí y denegar todas las conexiones. Bueno, que lo mismo podríamos hacer desactivando la Wi-Fi, por ejemplo, o el cable, quitando el cable si estuviéramos conectados por cable a internet. Pero bueno, tenemos esta opción aquí de permitir todas o denegarlas todas. Por ejemplo, si estoy grabando un tutorial y no quiero que me moleste que aparezca ningún mensaje en pantalla en un momento determinado de una conexión y me pregunte qué hacer, pues podría venir aquí y denegar todas las conexiones. Y así puedo trabajar tranquilo sin que me aparezca en pantalla pues ningún aviso de que tengo una conexión mientras estoy grabando, ¿no? Luego simplemente volvería aquí, Silent Mode y en Off. Y entonces estaría funcionando con las reglas que tenemos establecidas. Las reglas, volvemos aquí a las reglas. Podemos ir revisándolas, si alguna no nos convence la borramos y volvemos a establecerla cuando nos pregunte. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, ya por defecto todas las de mail también, autorizando para que no tengamos que configurar las reglas de mail, Safari, etc.
tenemos muchas opciones, porque tenemos también la posibilidad de crear perfiles. Ahora tenemos una regla para todo, no tenemos perfiles, pero si utilizamos el ordenador en casa, en el trabajo y luego de viaje, por ejemplo en hoteles, podemos establecer una serie de reglas en función de ese perfil. Podríamos venir aquí, nuevo perfil, tenemos nueva regla o nuevo perfil, podemos nuevo perfil, y en este nuevo perfil que podemos poner pues hoteles, pues en este perfil crearíamos reglas determinadas solo para ese perfil. Podemos hacer incluso que los perfiles, una vez creados, nosotros los podemos modificar aquí, o sea, seleccionar aquí, vendríamos a Profiles, que es algo que no aparece si no hemos creado un perfil, vendríamos a Profiles y tenemos ningún perfil o los que hemos creado, por ejemplo, hoteles. Podemos hacer que automáticamente cambie también el perfil sin ir a seleccionarlo, por ejemplo, decirle cuando nos conectamos a una wifi determinada, por ejemplo la que tenemos en casa, sea con tal perfil. Entonces con los perfiles podemos decir, bueno, que cuando estamos en casa, como confiamos en nuestra conexión, pues bueno, ser más permisivos, y cuando estamos en un hotel tener muy bloqueadas, por ejemplo, todas las salidas o todas las entradas hacia nuestro ordenador. El programa es muy interesante, tiene muchas opciones. Yo os animo a probarlo porque aunque el programa es de pago, que cuesta, pues vamos a verlo aquí, cuesta una licencia 29,95 euros. Sin embargo, podéis probarlo creo que durante 30 días. Venís a la página web y en Download, aquí está. Efectivamente se puede probar de forma gratuita durante 30 días. La única limitación en esos 30 días es que está funcionando 3 horas seguidas. A las 3 horas se desactiva y hay que volver a activarlo. Pero sirve para probarlo, para ver si es algo que os puede ser de utilidad o bueno, o no, o una simple curiosidad que no sirve para vuestros propósitos. A mí, desde luego, que me preocupa bastante la privacidad en Internet. Para mí es uno de los programas fundamentales. Porque además ocurre tanto con grandes programas como con pequeños. Porque podemos pensar, bueno, me instalo un programa pequeño, un programa que encontré en la App Store de un pequeño fabricante, y no sé muy bien qué hace ese programa. Se está conectando, está llamando a casa y no sabemos muy bien qué hace. Pero es que programas de grandes empresas hacen lo mismo. Al final, programas muy importantes que todos utilizamos, si los probáis con Little Snitch, veréis que constantemente están saliendo conexiones hacia su servidor que no sabemos muy bien para qué, porque no están buscando actualizaciones ni están comprobando la legalidad del programa. Entonces es de suponer que estén recopilando datos para uso estadístico. A partir de ahí ya, bueno, pues sabiendo eso, ya depende de cada uno si lo quiere permitir o no. Un saludo y nos vemos en el siguiente tutorial.